yo la vi en el almacén, peleando por un vinte. Eso, vamos viendo mucha gente peleando en el almacén para bajar unos precios, para lograr alguna cosa. Cada vez es más difícil. Es una risa. Yo antes de venir para acá paso por el carnicero y lo saludo. ¿Cuánto aumentaste hoy el kilo? Solo lo saludás. No, el kilo de la picada. Nada, No, sigo, vengo para acá. Bueno, querido compañero Jorge Kreines del Partido Comunista, el espacio que se llama Zona Roja, que tenemos muchas cosas para escuchar de lo que va a decir hoy con respecto al 24 de marzo. Jorge, buenos días. Buen día, Néstor, la audiencia, ¿cómo están? Muy bien. Entramos en el otoño y con un día típico de otoño. Yo soy fanático del otoño. Es la temporada que más me gusta. Así que estamos bien. Cuéntenos, adelante. Saludaste al carnicero. Lo pasé cerca de mi casa por un operativo tremendo de la policía, de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Contra un muchacho que labura de arreglar motocicletas en la calle porque se quedó sin poder pagar la vivienda. Entonces él sigue laburando, pero se instaló y armó una especie de casa en la calle. En la calle, una especie, sí, un taller, y ahí duerme y todo. Pero yo me preguntaba qué pasó, a qué se debe semejante operativo. Te digo, por lo menos 10 vehículos entre policiales y de la municipalidad de la ciudad, distintos colores de vehículos de la ciudad. Y bueno, resulta que se trató de despejar la zona, según el gobierno de la ciudad, un hombre que no logra con su trabajo juntar para alquilar una habitación. Situaciones que se plantean hoy en la Argentina de Javier Milei. Por otra parte, recibimos temprano el comunicado de los compañeros de hijos, las compañeras de hijos, denunciando que una compañera militante de ellos, cuyo nombre se reservan, fue atacada dentro de su casa. Entraron a la casa de manera ilegal y además de golpearla y de castigarla, sufrió una violación, y todo indica que eso se debe a su pertenencia a la organización Hijos, pero al mismo tiempo a las cercanías del 24 de marzo. Claro. Donde algunos medios informan, tratan de utilizar otra vez el método de la provocación y hablan de que van a conceder indultos a genocidas de los que están presos, sea en la cárcel o con prisión domiciliaria, a pedido, por supuesto, de la señora Pando y con la señorita Villarruel. De manera que estamos asistiendo a situaciones que se complementan con el plan económico privatizador a ultranza, desnacionalizador, entreguista el gobierno de Javier Milei. Estamos asistiendo a una expresión de lo que se da en llamar a veces reacción en toda la línea. No hay aspecto de la política, por ejemplo, quitarle los remedios a enfermos crónicos que si los dejan de tomar pueden morir, otros colaboraciones que brindaba el Estado con este asunto del Estado presente. Quisiera profundizar con esto del Estado presente, Néstor. ¿Por qué? Sí. Porque el Estado presente es un mecanismo de determinados sectores políticos que proponen reformas que vienen a cubrir las grandes falencias del capitalismo.
O sea, el capitalismo no puede financiar la salud pública, el capitalismo no puede financiar o no quiere financiar la educación, el capitalismo no quiere financiar los medicamentos para las personas que los requieren para seguir viviendo. Entonces el Estado presente viene a tapar esos agujeros del capitalismo. Ahora, esta política de sacar el Estado presente viene a dejar al capitalismo desnudo. Y esto significa la muerte de gente, la exclusión de gente. La propia UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, ha señalado que con esta política, a cortísimo plazo, el 70% de los niños y niñas de la Argentina van a estar debajo del límite de la pobreza. Y esto tiene repercusiones después en las capacidades de estudio, en las capacidades de formación, por lo cual se está condenando a la Argentina a tener en los próximos años una juventud que por sus condiciones alimentarias y de vida no va a tener las condiciones de formarse adecuadamente para la vida. En la Palestina vida están matando a los bebés, a los niños, para que no exista una juventud combativa dentro de pocos años que pueda enfrentar las agresiones. Y acá se está hundiendo la perspectiva del país, que además se está entregando, se está entregando, como tantas veces vos denunciaste, el río Paraná, litio. Ahora viene BlackRock por la pampa húmeda y se emociona el presidente porque habló 2 minutos por teléfono con Larry Fink, el dueño del grupo económico más fuerte del mundo, tan fuerte como o que se encuentra tercero después del presupuesto de Estados Unidos y de China. Uh-huh. Después viene BlackRock y después el resto de todos los países del mundo. De manera que esta política de entrega y de muerte y de retorno de bandas fascistas como la que operaron contra el domicilio y contra esa compañera de hijos, o este operativo al que pude asistir con mis propios ojos, no hablemos ya del aumento indiscriminado de los precios, de la baja del poder adquisitivo de los salarios, nos plantean que estamos frente a un capitalismo que ni siquiera tolera el Estado presente, que ni siquiera admite alguna reforma humanista, que ni siquiera permite que haya un poquito de distribución de la riqueza, porque incluso, vamos a decir, a BlackRock y particularmente al señor Larry Fink, poco le importa al mercado interno argentino. El mercado interno argentino va a decrecer, los comerciantes van a vender menos, como tu carnicero amigo, le van a encargar menos a los industriales o a los mayoristas, y este es el plan, generar en la Argentina una situación de estanflación, es decir, una recesión combinada con inflación, de manera de que si algún día van a bajar los precios, va a ser producto de que nadie esté en condiciones de comprar nada, y entonces los comerciantes debieran empezar a bajar los precios. Ese es un plan excluyente, ese es un plan para una élite, ese es un plan para el gran capital extranjero, es un plan para un 5 o 10% de la población argentina, y es un plan de disgregación nacional, de anularnos como un país, y por eso tanto esfuerzo hacen por tratar de eliminar todo lo que es el Estado desde un punto de vista de sus tareas sociales y de sus actividades de carácter público, pero van a imponer el Estado para utilizar la gendarmería, las policías, todos los organismos represivos, e incluso, dicen algunos de ellos, las Fuerzas Armadas, para contener lo que lógicamente se viene después de semejante proceso político, que es las luchas populares. Y entonces ahí va a aparecer el Estado para reprimir, el Estado para golpear.
Me parece que, y las Fuerzas Armadas, donde hay algunas situaciones que debemos prestar atención, porque se planteó seriamente que vayan sectores del ejército y de alguna otra fuerza militar a Rosario, también en esa supuesta guerra contra el narcotráfico, que dejó hecho trizas a Colombia, que dejó hecho trizas a México y que ahora empieza a dejar hecho trizas a Ecuador. Y Rosario es la cabecera de playa para una supuesta guerra contra el narcotráfico que es solamente a los efectos de meter miedo, de que el movimiento popular quede paralizado, y una supuesta, porque no es real, confrontación entre el narcotráfico y el Estado, porque no hay narcotráfico sin colaboración del Estado. No hay narcotráfico sin colaboración de distintos ámbitos del Estado, policía, justicia, ministerios, en fin. Y lo que sucede en Rosario pretende extenderse a otros lugares del país. Es de verdad un panorama trágico que está viviendo la Argentina, que requiere respuestas también excepcionales. Bueno, tenemos por delante el 24 de marzo, es una oportunidad para ganar las calles, es una oportunidad para que recuerden aquellos 30.000 que cayeron peleando por una patria distinta. Muchos recordamos aquellas consignas de la patria socialista o de otras banderas que se levantaban en aquel momento. Uh-huh. Organizaciones que tomaron las armas, otras organizaciones que lucharon contra la dictadura en la clandestinidad de distintas maneras. Y bueno, eso terminó, eso ocurrió en la Argentina y hay que recordarlo, pero hay que recordarlo con un sentido de actualidad. Es importante, creo, que haya adherido la CGT, que estén adhiriendo todas las centrales sindicales, porque la lucha es una sola. Ahora, por otra parte, estamos diciendo que este es un tema de capitalismo, este es un tema de neocolonialismo, de imperialismo, y por lo tanto, bueno, trabajar por la unidad de todo el pueblo argentino en jornadas como la del 24 de marzo es importantísimo. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar en una alternativa política. Terminar con el gobierno de Milei puede que en eso coincidamos muchísimos sectores, y que tal vez todos los que se agrupan en torno a este 24 de marzo para salir a la calle en distintos puntos del país y particularmente en la Plaza de Mayo en la Argentina coincidan en sacarlo a Milei. Ahora, ¿qué tipo de gobierno queremos constituir? ¿Otro gobierno que concilie con estos sectores del poder real? ¿Otros sectores que dejen continuar a Vicentín, que dejen el río Paraná como está, que no puedan aplicar la ley de medios? Estos sectores, me parece que ya hemos hecho una experiencia. Lo que necesitamos es constituir fuerza política, material, muy fuerte, organizada, con comités de base a lo largo y a lo ancho del país, que se constituya en una alternativa con todos aquellos que estén dispuestos a pelearla contra estos sectores del bloque de poder real. Porque si no hay confrontación, como puede ser en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, incluso en Colombia, ahora con Petro, en Brasil con Lula. Será muy difícil hacer un cambio en la Argentina, será muy difícil. Esto de la moderación, de la conciliación, todo esto son ideas que ya han quedado viejas y hay que volver a la lectura de ciertos textos clásicos, de ideas socialistas, de ideas de izquierda, y plantearnos un cambio profundo. Acá va a hacer falta una fuerza popular enorme, con condiciones de golpear la mesa fuerte en la política argentina, y el lugar es la calle, los lugares de trabajo, de vivienda, de estudio. Tenemos que recomponer el movimiento popular argentino, remodelarlo. Seguramente surgirán nuevas direcciones. No hablo de liderazgos,
sino de direcciones electas, no por los medios de comunicación que eligen qué figuras públicas de difundir, sino electas por el propio pueblo, por la propia militancia, y de esta manera ponernos a la altura del conjunto de América Latina y del conjunto del mundo, porque ya, por ejemplo, el proyecto BRICS, que empezó con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, está acumulando más Producto Bruto que el grupo de los 7 países occidentales más desarrollados. Así que acá se trata de unir a todo el mundo en la resistencia contra esta política que está hundiendo a la Argentina en el peor de los lugares, y al mismo tiempo, porque todo es al mismo tiempo, construir una alternativa política, una plataforma de programática y de lucha que nos permita salir de esta situación. Así que nosotros estamos participando, ahora llamamos a concurrir a la gran movilización del 24 de marzo, especialmente nosotros los comunistas, porque hay un discurso anticomunista que lógicamente busca agredir a nuestro partido, pero también busca ponernos como chivo expiatorio y acusar de comunista a medio mundo. Y por lo tanto, me parece que la presencia del Partido Comunista, engrosar la fila de la columna del Partido Comunista el 24 de marzo, va a ser también una expresión, una manifestación de una voluntad democrática de no perseguir, de no reprimir por las ideas, de no producir hechos como el que se produjo, como el que sufrió esta compañera de hijos. Queremos desde esta columna expresarle a la compañera y a la organización Hijos toda nuestra solidaridad. Por lo cual, bueno, termino la columna llamando a concluir todo el 4 de marzo en la plaza y en todos los lugares del país donde se llama a concentrar, porque hay que derrotar a Milei, pero hay que construir un poder popular que ponga a la Argentina en el lugar que le corresponde en América Latina y a nivel internacional, querido Néstor. Sí, cómo no, y quiero recordar que en la época de los 70, hasta Perón se tenía que sentar a discutir sobre el tema del socialismo. Él decía, no le pusimos socialista porque era una palabra gastada, le pusimos justicialismo, dice, pero no es que no compartamos esas ideas. Y me acuerdo de joven, porque pareciera que a nosotros nos da vergüenza. Yo era joven, militante de la JP, y nosotros éramos del sector que decía Perón evita la patria socialista, y lo decíamos con orgullo, y hasta el día de hoy siento orgullo de haberlo dicho, no porque no estuviera de acuerdo con que el peronismo era la expresión nuestra del socialismo, sino porque también la derecha lo utilizaba para castigar a la palabra socialista. Por eso yo digo con toda tranquilidad, apoyemos al socialismo, discutamos el socialismo y también saquemos las banderas rojas del comunismo el 24 de marzo, porque si a ellos les molesta quiere decir que es por algo. Así que gracias, Jorge, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Néstor, un abrazo. Un abrazo grande. Y a Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad.